Y si te dijera que hay un texto judío prohibido que menciona a Jesús de una manera que no esperas, no como un mito, ni como un extraño, sino como una persona real cuya influencia no podían ignorar. ¿Por qué no hablan de esto? ¿Por qué está oculto? Hoy estamos desentrañando la verdad. De hecho, algunos de estos textos lo mencionan directamente, pero aquí está la sorpresa. No hablan de él con respeto o admiración. En su lugar, el tono es incómodo, incluso hostil. No lo llaman un maestro sabio o un profeta. Se refieren a él de maneras destinadas a desacreditarlo, descartarlo o incluso burlarse de él. Y sin embargo, lo mencionan. ¿Por qué lo harían si Jesús era solo un maestro falso o una figura insignificante? ¿Por qué no ignorarlo por completo? ¿Por qué darle atención? Esto es lo que hace que estas referencias sean tan fascinantes. No son escritos cristianos intentando elevar a Jesús. Son textos judíos escritos por personas que rechazaron sus afirmaciones, se opusieron a sus seguidores y no querían saber nada del mensaje del Evangelio. Pero, a pesar de todo eso, no pudieron borrarlo de la historia. Su impacto fue demasiado poderoso, su influencia innegable. Entonces, ¿dónde encontramos exactamente las referencias del Talmud? Comencemos con la fuente más controvertida, el Talmud. La mayoría de las personas no tiene idea de que el Talmud, uno de los textos más importantes del judaísmo, realmente menciona a Jesús, pero no de manera halagadora, sino como una figura hostil. Sin embargo, su nombre está allí, oculto a la vista de todos. Veamos los ejemplos más impactantes. Número 1. Sanedrín 43. En la víspera de Pascua, Yeshua fue colgado. Este pasaje dice que antes de la ejecución, durante 40 días, un mensajero proclamaba: va a ser apedreado porque ha practicado hechicería y ha inducido a Israel a la apostasía. Ahora analicemos esto. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Colgado no significa colgado con una cuerda. En los antiguos textos judíos, colgado a menudo se usaba como término para referirse a alguien que fue crucificado. Esto coincide con la cuenta del Nuevo Testamento sobre la crucifixión de Jesús. Lo acusan de hechicería, lo cual es sorprendentemente similar a las acusaciones en los Evangelios, donde los líderes religiosos afirmaban que Jesús realizaba milagros a través de poderes demoníacos. Mateo 12, 24. Aquí está lo importante. Este texto no es cristiano, es del Talmud, escrito por personas que rechazaron a Jesús. Sin embargo, admiten que existió, que realizó actos extraordinarios y que fue ejecutado, tal como dicen los Evangelios. Si Jesús fuera solo un mito, ¿por qué escribir sobre él? Número 2. Gittin 57 describe a Jesús en el infierno hirviendo en excremento. Ahora se pone aún más perturbador. En Gittin 57. Swing el Talmud describe a Jesús sufriendo en el infierno, hirviendo en excremento caliente. Absolutamente duro, pero aquí está el punto clave. ¿Por qué describir su castigo de tal manera si era irrelevante? Esta hostilidad extrema muestra que no eran indiferentes a él, lo odiaban, porque no se desperdicia tanta energía en alguien que no importa. Incluso eruditos judíos reconocen estas referencias. Peter Scheffer, un respetado erudito de la historia judía, escribió en su libro Jesús en el Talmud que estos pasajes se refieren de hecho a Jesús de Nazaret. Dice que las historias talmúdicas no son meras coincidencias, son reacciones deliberadas a las afirmaciones del Nuevo Testamento. Así que incluso en su rechazo admiten algo importante. Jesús fue real, su influencia fue innegable. Ahora la pregunta que debería estar quemando en tu mente es: ¿por qué no pudieron ignorar a Jesús? Si Jesús fuera solo un mito, ¿por qué molestarse en escribir sobre él? Piénsalo. El Talmud no fue escrito para apoyar el cristianismo. Fue escrito por personas que rechazaron sus enseñanzas, a él y a sus seguidores. Entonces, ¿por qué está su nombre en sus textos sagrados? ¿Por qué tomarse la molestia de burlarse, condenar y hasta maldicer a alguien si nunca importó? ¿Por qué incluirlo si era irrelevante? La verdad es incómoda pero innegable. No pudieron ignorarlo. Jesús no fue solo una figura que encendió un pequeño movimiento religioso. Su vida, sus enseñanzas y sus milagros
crearon ondas de choque que se extendieron a través de la historia. Su impacto no se limitó a sus seguidores, alcanzó a sus enemigos también. Las mismas personas que querían silenciarlo acabaron registrando su existencia en sus propios escritos, no porque lo quisieran, sino porque tenían que hacerlo. Incluso el historiador judío antiguo Flavio Josefo, que no era cristiano, escribió sobre Jesús en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 18, capítulo 3. Alrededor de esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues era un realizador de obras maravillosas. Él era el Cristo. Ahora, algunos eruditos debaten si partes de esta cita fueron alteradas por escribas cristianos posteriores, pero incluso reducida a su esencia, el registro histórico coincide en que Jesús existió, realizó hechos extraordinarios y su influencia era imposible de negar. El hecho de que su nombre aparezca en textos hostiles, cuentas históricas y escrituras sagradas de quienes lo rechazaron, prueba algo poderoso. Puedes rechazarlo, puedes odiarlo, pero no puedes borrarlo. Su influencia fue demasiado grande, su presencia demasiado abrumadora, su legado demasiado eterno. Pero espera, se pone aún más profundo. Jesús en el misticismo de la Cabala. Algunos textos judíos místicos sugieren algo aún más extraño, un reconocimiento secreto del poder divino de Jesús. No está en los registros históricos, ni en argumentos legales o religiosos, sino en lo profundo del misticismo judío, en el mundo de la Cabala. Pero primero, ¿qué es la Cabala? La Cabala es una forma antigua de misticismo judío. No es un texto religioso típico. Está lleno de símbolos crípticos, lenguaje codificado y enseñanzas sobre la naturaleza oculta de Dios, cosas que muchos judíos ni siquiera estaban permitidos a estudiar a menos que se consideraran maduros espiritualmente. Ahora, aquí está la parte impactante. Cuando te adentras en los textos cabalísticos, comienzas a encontrar conceptos que suenan sorprendentemente familiares para los cristianos. Uno de los conceptos centrales en la Cabala es el de las Sefirot, las 10 emanaciones divinas a través de las cuales Dios interactúa con el mundo. Piénsalas como diferentes atributos o canales de la presencia de Dios. Pero lo fascinante es que las Sefirot son distintas pero unificadas. Operan por separado, pero son una esencia. ¿Te suena familiar? Es notablemente similar a la doctrina cristiana de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas distintas, pero un solo Dios. Los eruditos cabalísticos argumentarán que estos conceptos son puramente judíos, pero las similitudes son demasiado notables para ignorarlas. Se vuelve aún más misterioso. Algunos textos cabalísticos utilizan un lenguaje codificado y símbolos que muchos eruditos creen son referencias secretas a Jesús. ¿Por qué lo harían místicos judíos? Porque incluso dentro del misticismo judío había susurros, reconocimientos silenciosos de que Jesús no era solo otra figura histórica. Su impacto era cósmico, divino, inexplicable por medios ordinarios. Gershom Scholem, uno de los eruditos judíos más respetados en el estudio de la Cabala, escribió extensamente sobre esto. Notó las claras influencias cristianas incrustadas dentro de los textos místicos judíos. Incluso señaló cómo algunos cabalistas lidiaban con la idea de Jesús, no como un falso Mesías, sino como una fuerza espiritual que no podían descartar por completo. ¿Qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué importa si el nombre de Jesús está oculto en estos textos? Porque prueba una verdad poderosa. El impacto de Jesús no puede ser contenido. Piénsalo. Estos textos no fueron escritos para honrarlo, sino para negarlo, desacreditarlo e incluso maldicerlo. Y sin embargo, su nombre resuena a través de sus páginas, su existencia, su influencia, su poder. Puedes negarlo, puedes ignorarlo, puedes incluso odiarlo, pero no puedes borrarlo. Porque no es solo una figura histórica, no es solo un nombre en un libro antiguo, es la verdad. Y la verdad tiene la capacidad de abrirse paso, sin importar cuánto intenten enterrarla. La Biblia lo expresa perfectamente en Filipenses 2, 10-11. Para que al nombre de Jesús
se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. No importa si su nombre es susurrado en secreto, burlado con odio o escrito en textos prohibidos, su nombre será conocido. Finalmente, ¿te sorprendió esto? ¿Esperabas encontrar a Jesús oculto en estos antiguos textos? Házmelo saber en los comentarios. Me encantaría escuchar tus pensamientos. Y si estás listo para más verdades impactantes sobre el cristianismo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones.